El cerebro y sus funciones. Sensación y percepción. ¿Qué es la sensación y la percepción? ¿Sabemos cómo funciona? Para tener una mayor comprensión de los procesos cognitivos básicos de la sensación y la percepción, diferentes disciplinas como la filosofía, después la física, la anatomía, la biología, la fisiología, la neurología y la química aportarían diversos postulados a través del tiempo para poder profundizar en estos. Ahora, si elimináramos las sensaciones del cuerpo humano, junto con ellas sería la certeza, tomando en cuenta que la certeza no es más que un montón de impresiones sensibles o ideas percibidas por varios sentidos, ideas que son unidas en una cosa. En canales como American Psychology Association, los sentidos como la vista y los datos los proporciona la retina. Pero, ¿qué sucede con el dolor? El dolor es interno, ya que no está en el objeto, está en ti, y es trabajo del cerebro, del sistema nervioso, de la neurotransmisión, vías, procesamiento y receptores. Además, no todos perciben el dolor de la misma forma, ya que existen efectos culturales creando una lente de percepción, de sensación, en la cual se analizan y sistematizan las experiencias perceptivas y luego se generalizan. Gracias a las neuronas, somos capaces de responder a estímulos intensos, incluso solo con ser visualmente peligrosos, y a su vez, se crean mecanismos de empatía al ver a alguien más pasar por algo similar. Y todo esto es evidencia de aprendizaje, pues existe una conexión potencial genéticamente predispuesta de la que no se sabe. El proceso de sensación es tanto físico como mental, al igual que la percepción, ya que requiere del interés al estímulo y ambiente físico, pues está limitado por su entorno y a su vez es relativo, ya que no todos percibimos lo mismo, depende del estímulo, siendo una característica bipolar de acuerdo con el entorno y el sujeto, determinando lo que nos importa de lo que no. Nuestro cerebro se divide en tres partes: el reptiliano, que controla el instinto, el hambre, la sed y el sueño, entre otros; el límbico mamífero, que crea lazos emocionales y empatía; y el neocórtex, encargado de la percepción sensorial. Ahora, en cuanto a la percepción, esta se define como la captura mediante los sentidos que realizan los organismos. La sensación se refiere a experiencias inmediatas y básicas, generadas por estímulos aislados simples, mientras que la percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándole significado y organización. Existen más conexiones en nuestro cerebro que estrellas en la Vía Láctea en general. Es viable determinar que la sensación hace referencia al ingreso y detección de la información que ha sido registrada y recepcionada por los receptores sensoriales, que se encuentran alojados en órganos sensoriales. Y la percepción hace referencia a la organización, integración, reconocimiento e interpretación de la información. La primera es dada a nivel de órganos sensoriales, es decir, fuera del cerebro, mientras que la segunda inicia su camino a partir del momento en que cada nervio toma la información de cada modalidad. Para determinar la relación entre lo físico y lo psicológico, surgen los conceptos de umbral y sensibilidad. El umbral hace referencia a la cantidad de estímulo necesario para detectar su presencia, y la sensibilidad se refiere a la capacidad del organismo para detectarlo. Existen diferentes tipos de umbral, como lo es el absoluto, la menor cantidad del estímulo requerida para reportar su presencia, y la diferencial, la menor variación o cambio requerido en la sensibilidad de un estímulo para producir una diferencia que sea detectada. Es de notar que la relación entre umbral y sensibilidad es inversamente proporcional. A mayor sensibilidad, menor umbral, se requerirá menor cantidad del estímulo para que el sujeto lo detecte. Por el contrario, a menor sensibilidad, mayor umbral. Entonces, las percepciones visuales, auditiva, el gusto, olfato y tacto, y sobre todo el olor, son percibidas por los receptores sensoriales a partir de tres elementos. Primero, un estímulo físico, que particulariza un tipo de energía específica. En segundo, el conjunto de sucesos o hechos mediante los cuales el estímulo se traduce en un mensaje de impulsos nerviosos, posterior a la traducción a otro tipo de energía que hace nuestro organismo, posibilitando que nuestro cerebro pueda hacer la interpretación. Y tercero, la respuesta que se da al mensaje, la cual da cuenta de un proceso perceptual, que se evidencia como respuesta al medio o como representación mental del estímulo y almacenamiento de la información que podría ser utilizada posteriormente. Teniendo esto en claro, podemos ver a qué se refiere el pensar con ayuda de Vygotsky. Pensar es algo que lleva tiempo desarrollar. El lenguaje y el pensamiento tienen que integrarse. Cuando lo hacen, comienza a surgir algo muy especial. El pensamiento es consciente y está activo. Pensar no equivale a la conciencia. Es el tipo de proceso cognitivo que puede hacer nuevas conexiones y crear significado. Es diálogo. Tiene la cualidad de conversación interna entre diferentes perspectivas. El lenguaje que va a internalizar se abrevia. El modo de hablar interna se convierte en una versión, en forma de nota.
del diálogo externo del que se deriva para algunos propósitos, necesitan un lenguaje para unirlo todo. Asimismo, vamos hacia el concepto de creación y su relación con el diseño. En esta área entra la percepción visual, donde hay niveles visuales de representación, estilos y abstracción. Requiere del pensamiento, y este es único de la especie humana. Para lograr esto necesitamos pensar visualmente, y de acuerdo a esto, siempre existe una referencia natural, de la cual te guías para tener referencia a los demás. Todo lo que imaginas, desde un vaso hasta un auto, sabes cómo es porque tienes referencias almacenadas en el cerebro, y todo esto nos ayuda a crear, y siendo esta una forma, podemos clasificarlo en analizar, cómo lo veo; descomponer, que es el cómo lo percibo; aislamiento conceptual, que es la abstracción; generas y creas ideas; no es visible pero existe; existe en nuestras mentes y genera un propio conocimiento; sensación y percepción, donde varias ideas se mezclan y crean un concepto. El último es integración o síntesis. Necesita de cierta capacidad y conocimiento. Sucede cuando eres capaz de crear a partir de lo que sabes. Y justo así es como podemos determinar que todo lo que pensamos y creamos es una unión de todo lo que percibimos y sentimos. Por último, para terminar, vamos a hablar de la creatividad. La creatividad es posible de explicar por las neuronas, pero no por el cómo funciona. Es algo a lo que incluso algunos han llamado divinidad. Todo invento parte de eso. Asimismo, a la creatividad la han descompuesto en 3 diferentes elementos necesarios, que vendría siendo la flexibilidad, la imaginación y la motivación. Asimismo, hemos de saber que existen 3 formas de creación: por combinación, por creación, que es por puntero semático, y el último por emoción. El proceso creativo es universal. Para iniciar un proceso creativo, primero debemos plantear un problema, reunir información, clasificar los retos, generar las ideas, los prototipos o reforzamiento, un plan de acción y evaluarlo. Sin duda el cerebro es fascinante, la forma en que funciona y todo lo que nos provee. Pero eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.